Mi nombre es Nancy Sandoval y para mí es muy grato darles la bienvenida a este evento titulado Inteligencia Artificial, Beneficios y Riesgos. Hoy exploraremos ambos lados de esta fascinante revolución tecnológica de la mano de un experto. Tengo el privilegio de presentarles a nuestro ponente, el doctor Gustavo Guillemín. El doctor Gustavo cuenta con un doctorado en Ciencias de la Administración por la UNAM, maestría en Ingeniería Electrónica por la UAG y Stanford University y una Ingeniería Electrónica por el ITESO. Cuenta con experiencia en gerencia de investigación y desarrollo, marketing, manufactura, cadena de suministro, servicio y soporte. Actualmente es parte del equipo de estrategia corporativa en HP, enfocado en 3D printing, con experiencia en colaboración y administración en equipos con Asia, Europa y América Latina. Actualmente es profesor en diversas universidades como Portland State, ITESO, profesor visitante en Boise State University, Regis University en Denver, Ravensburg University en Alemania. Profesor de la maestría en línea de NECU y miembro del Consejo de la Escuela de Negocios. Participa en varios consejos de administración y consultor de negocios. Cuenta con 10 patentes, 2 Tech Talk y ganador del premio Mario Cuartín Graca de la Casa de América Latina en Portugal, otorgado a la mejor tesis doctoral en América Latina, España y Portugal en el 2015. Es para nosotros un placer contar con su charla. Bienvenido, doctor Gustavo. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a los que se tomaron el tiempo de asistir. Empezaré a compartir, desafortunadamente el audio de la presentación no se escuchará en los primeros, pero se los narro rápidamente. Este primer acetato tiene una música de fondo y esa música de fondo está generada con AI. Hay una aplicación que se llama AIVA en la que ustedes entran, le dicen el tipo de música que quieren producir, el tempo y una serie de parámetros y les genera el audio. En preparación a esta plática dije, bueno, ¿qué es lo que voy a decir? Y entonces entré a ChatGPT y le dije que me diera una introducción para una plática sobre AI y tecnologías disruptivas y me dio el texto, que posteriormente lo cargué en una aplicación que se llama D&D, que genera videos, subí mi foto y generó un video en el que yo estoy hablando. Pueden ver que se mueve la animación, no escuchan el audio, pero bueno, se está escuchando el audio. Después entré a otra aplicación que se llama DALI y le dije, bueno, genérame la imagen de un profesor de edad media que se parezca a Einstein para volver más creíble en mi presentación. Y entonces tomé esa imagen, la volví a cargar a D&D y entonces se generó ese mismo video en el que se está narrando el mismo texto de ChatGPT. Posteriormente dije, bueno, quiero a alguien que sea más reconocido y probablemente más confiable, y entonces entré a iMyPhone, que es otra aplicación de AI, cargué el texto y dije que lo leyera Barack Obama. Y entonces cargué la imagen de Barack Obama y la traté de reproducir de ID, y bueno, por razones obvias no me dejó, pero el texto que se escucha aquí, que no pueden escuchar desafortunadamente, es Obama leyendo mi texto, ¿no? Eh, Esto, más allá de que suene entretenido y todo esto, tiene una serie de implicaciones. Ya en el 2023 alguien creó una foto falsa de una explosión en el Pentágono y esto hizo que la bolsa de valores cayera unos segundos rápidamente. Si alguien estaba haciendo un short del mercado, probablemente se hizo millonario, ¿no? Entonces, podemos ver cómo estas imágenes creadas por inteligencia artificial tienen repercusiones muy fuertes, ¿no? Bueno, yo vivo en Portland y esta es una imagen de Portland hecha por un pintor impresionista o por Picasso del área de Portland. Pero bueno, eso es nada más como para dar una breve ilustración de lo que
ya hace 1 año o 2 años se podía hacer con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, quiero arrancar esta plática como una serie de pequeños TED Talks, ¿no? Entonces, vamos a hablar de varios pequeños TED Talks. El primero que quiero tocar es la definición de una tecnología disruptiva, porque inteligencia artificial es una tecnología disruptiva y es importante que entendamos qué es una tecnología disruptiva. Eh, si ustedes estuvieran sentados en el Board of Directors de Kodak en el 2002 y estuvieran discutiendo el futuro de la fotografía digital, probablemente en esa sala de juntas había gente muy inteligente. Kodak tenía las primeras patentes de fotografía digital y probablemente estarían discutiendo debería de ser el futuro de Kodak, ¿no? Y alguno de ellos probablemente dijo el futuro debería de ser la fotografía digital. Y la realidad es que nadie de los que hubiese estado en esa sala hubiera podido predecir que el futuro de la fotografía eran los celulares. La primera característica de las tecnologías disruptivas es que es muy difícil predecirlas. Es decir, el poder decir cuáles van a ser y en qué momento es prácticamente imposible. O sea, haber dicho en el 2002 que el futuro de la fotografía iban a ser los celulares, pues en ese momento los celulares ni siquiera estaban en el radar, ¿no? Otra tecnología disruptiva que vivimos fue cuando salió un producto de Microsoft que se llamaba Encarta. Eh, y hizo que una empresa que tenía más de 200 años de existir, británica, que se había fundado por allá del 1700, en la cual escribían los premios Nobel, desapareciera del mercado en 2 años. Británica se fue a la bancarrota en 2 años, ¿no? Entonces, la segunda característica de las tecnologías disruptivas es que transforman todo el ecosistema y lo hacen de manera muy rápida. O sea, en 2 años Británica desapareció del mercado. Ahora, a este grupo que estamos aquí les quiero proponer una idea de negocio. Vamos entre todos a poner nuestros ahorros en un fondo para fondear esta idea de negocio que les vengo a proponer el día de hoy. Y les voy a decir de qué se trata esta idea de negocio. Esta idea de negocio se trata de destruir a la empresa que más utilidades hace en el mundo. Y la manera en que lo vamos a hacer es, vamos a conseguir que 1 millón de personas trabajen gratis para nosotros. ¿Sí escuchan la idea? O sea, la idea suena un poco absurda, ¿no? O sea, 1 millón de personas que trabajen gratis para destruir a la empresa que más utilidades genera en el mundo. Y ese negocio se llama Wikipedia. Recording in La progress. tercera característica de las tecnologías disruptivas es que la primera vez que las escuchamos suenan absurdas, suenan imposibles, suenan ilógicas, ¿no? Gente trabajando gratis, coches que se manejan solos. Eso no va a pasar, ¿no? Y Wikipedia hizo que la empresa que más utilidades generaba en el mundo en ese momento, que era Microsoft, y tenía un equipo de personas desarrollando Encarta, que facturaba en ese momento 200 millones de dólares, desapareciera del mercado en 2 años. En 2 años, la industria de enciclopedias multimedia de Microsoft desapareció del mercado y se quedaron sin trabajo toda una división completa en Redmond, Washington, ¿no? Entonces podemos ver cómo estas tecnologías disruptivas hacen que Blockbuster desaparezca en 2 años del mercado. O sea, una empresa de más de 5 billones de dólares, cuando llega Netflix, en 2 años desaparece el mercado, ¿no? Y la industria de renta de video se transforma, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de las tecnologías disruptivas? No se puede predecir cuándo van a ocurrir ni su impacto. Cuando ocurren, ocurren muy rápido y transforman todo el ecosistema. Y la primera vez que las escuchamos, suenan como a ciencia ficción, ¿no? A Bill Gates le preguntaron cuáles en su vida habían sido las tecnologías disruptivas que más le habían impresionado, y él mencionó dos. Dijo, la primera vez que vi Windows y cuando vi por primera vez OpenAI. Entonces, si Bill Gates considera OpenAI como una de las tecnologías disruptivas que más
le han causado impacto, yo creo que tenemos que poner atención, ¿no? La inteligencia artificial no es un tema del futuro, o sea, es un tema del pasado. O sea, cuando vemos el número de herramientas que ya existen para hacer texto a texto, texto a video, texto a imagen, texto a código, texto a voz, texto a 3D, que permiten hacer research, o sea, hay enorme número de herramientas que hoy ya existen, ¿no? Bueno, ahí termino mi primer TED Talk, que es una tecnología disruptiva. El siguiente TED Talk que quiero abordar es qué es la inteligencia artificial, ¿no? Pero que creo que muchos la vemos como una especie de caja negra y creo que es importante entender un poquito qué es la inteligencia artificial, ¿no? Lo primero que es importante entender es que no es un nuevo iPhone o no es un auto eléctrico, es decir, no es una tecnología evolutiva, para nada. La inteligencia artificial es una tecnología disruptiva fundacional, es decir, se parece más a la electricidad, al motor de combustible, al fuego, a la rueda. Es decir, la electricidad tocó todos los ámbitos humanos, ¿no? Y AI es una tecnología de ese tipo, es decir, no es otra vez un nuevo celular, ¿no? Entonces, eso es muy importante mantenerlo en nuestras mentes, que es una tecnología que va a tocar todos los ámbitos de las actividades humanas. Si ustedes si quieren vender su casa, lo primero que van a tener que hacer es dar un estimado de valor de su casa. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, pues van a ir a ver casas similares, eh, en cuanto se han vendido y probablemente vean los metros cuadrados de las casas que se han vendido en las zonas cercanas a su casa y las grafiquen y entonces hagan una regresión lineal en el que si la casa tiene más metros cuadrados, bueno, pues tendrá un mayor precio y si tiene menos metros cuadrados tendrá un menor precio y entonces podrán calcular el precio por metro cuadrado, ¿no? Y eso lo que les va a dar les va a dar una ecuación de primera orden, ¿no? O sea, que es la que vemos allá a la derecha, en donde tengo un parámetro, que son los metros de la casa, que es la variable X, multiplicado por el precio por metro cuadrado, más algún bias, ¿no? O sea, por la zona o lo que sea, ¿no? Entonces, yo puedo estimar, basado en una regresión lineal y una ecuación de primer orden, el valor de mi casa, ¿no? Entonces, a esta idea de una ecuación de primer orden que puede hacer una predicción, se le llamó el perceptrón y este perceptrón es una representación matemática de lo que pasa en nuestras neuronas. Es decir, en nuestras neuronas nosotros tenemos el tamaño de la casa, el precio por metro y hacemos una predicción de valor, ¿no? Ahora, en realidad, cuando ustedes están haciendo una predicción de valor, no solo ven los metros cuadrados, también ven la antigüedad de la casa y le asignarán un peso, la colonia en la que está y le asignarán un peso, y entonces tomarán en cuenta varias variables para poder predecir el valor de su casa. Y entonces, eso es lo que hace una red neuronal, es decir, tengo una serie de ecuaciones de primer orden que tienen un parámetro y que juntas tratan de hacer una predicción. Y eso es una red neuronal, es decir, una serie de parámetros que tratan de predecir basados en datos históricos o datos del mercado, tratan de inferir o predecir un valor, ¿no? Y no es otra cosa más que una representación o una abstracción de lo que pasa en nuestras neuronas. Es decir, en nuestras neuronas tenemos una serie de neuronas que le van dando un peso a lo que estamos recibiendo de información. Es decir, si yo veo, en este caso, eh, veo la foto de un gato, entonces digo, bueno, pues una neurona dirá tiene orejas de gato, otra neurona dirá tiene ojos de gato, otro dirá nariz de gato, y luego entonces entre todas, basado en estos parámetros, dirán esto es un gato, ¿no? Entonces eso es lo que yo hago, ¿no? Y para hacer esa predicción, tuve una serie de data que me sirvió para entrenar, la pasé por una red que me ayudó a hacer la predicción y en algunas ocasiones la red se equivocó
y entonces tengo que corregir mis parámetros. Es decir, si yo hice una estimación de valor de mi casa y pensé que el precio por metro valía 10,000 pesos, pero el mercado cambió y ahora es 12,000 o bajó y ahora es 8,000, entonces yo actualizo mi modelo, cambio los parámetros y vuelvo a hacer una predicción, ¿no? Y entonces eso es lo que hace nuestro cerebro. Es decir, veo el gato, lo descompongo en pedacitos y cada de uno de ellos le da un peso a una parte de la imagen, una neurona, y toda esta red neuronal al final concluye que eso es un gato, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Deep Learning. O sea, tengo yo una serie de datos que alimento y entonces los descompongo todas estas imágenes en pedacitos, ¿sí? Que componen los ojos, la nariz y finalmente las caras. Entonces yo digo, esta persona tiene la nariz de Juan González, las orejas de Juan González, el pelo de Juan González, luego entonces es Juan González, ¿no? Con cierta eh, probabilidad puedo predecir que esa imagen que estoy viendo es de Juan González. Déjenme darles un pequeño paseo por la historia de la inteligencia artificial. Eh, el perceptrón, este algoritmo matemático que representa una neurona, se inventó en 1958. O sea, la inteligencia artificial se tiene trabajando en ella más de 60 años, ¿no? Entonces no es algo que apareció recientemente, ¿no? El perceptrón fue criticado y de hecho es una cosa que le llaman el invierno de la inteligencia artificial, porque el perceptrón no podía implementar una red XOR. Los que llevaron sus clases de lógica se acuerdan de las diferentes compuertas AND y OR y NAND. Bueno, no se podía hacer un XOR. Y eso le valió que la gente lo criticara y dijera, este camino del perceptrón y de las redes neuronales no es el camino de la inteligencia artificial. Y por ahí de 1974, un profesor en Toronto, de la Universidad de Toronto, que se llama George Hinton, que se le conoce como el padre de la inteligencia artificial, escribió un paper en el que creó lo que se llama el backpropagation, es decir, la capacidad de corregir los parámetros. Y a través del backpropagation se puede implementar un XOR. Y entonces eso hizo que las redes neuronales renacieran y fue realmente el gran detonador de la inteligencia artificial. Ahora, quiero platicar algo adicional de lo que pasó con George Hinton. George Hinton, cuando genera este paper, porque era un paper tal cual, lo hizo con dos de sus estudiantes de doctorado. Y cuando tenía este paper se dio cuenta del potencial de lo que ello significaba. Entonces dijo, ¿qué hago con esto, no? Con esta propiedad intelectual. Entonces, lo primero que se le ocurrió fue vender la propiedad intelectual y los abogados de la universidad inteligentemente le dijeron, no, te van a dar muy poco dinero por un paper. Mejor constituye una empresa y vendes la empresa. Entonces constituyó una empresa con él y dos empleados, que eran los dos estudiantes de posgrado, del doctorado, y entonces se puso a vender la empresa. Y entonces hubo varios interesados en comprar la empresa. Baidu, Microsoft, Google y Facebook. Y entonces él dijo, bueno, ¿y a quién se la vendo? Y entonces empezó un proceso, una subasta, que arrancó en 12 millones de dólares. A los 20 Microsoft dijo, yo ya no le sigo. También como a un número inferior se dio baja Facebook y quedó Google y Baidu y al final él decidió vendérsela a Google por 44 millones de dólares. Un paper que se vendió en 44 millones de dólares. Eso les da un poco la idea de la importancia del conocimiento, ¿no? Cuando George Hinton entra a trabajar a Google, bueno, pues tiene toda esta data para entrenar los algoritmos, porque necesito una serie de fotos de gatos para saber que eso es un gato y entrenar los parámetros de mis algoritmos. Entonces tiene muchísima data de Google, ¿no? Básicamente toda la data de Internet. Tiene un conocimiento profundo de inteligencia artificial, pero le falta una cosa. Cuando está ahí,
se da cuenta que toda esta capacidad de procesamiento de Google no le alcanza, no le sirve. Y entonces va con el CFO de Google y le dice, necesito computadoras especiales para AI que puedan hacer procesamiento paralelo de todos estos neuronas, de estas redes neuronales. Y estas que tienes no me sirven. Entonces necesito que me des $200 millones para hacer mis propias computadoras. Y entonces le dicen, no, pues $200 millones, estás loco. Entonces lo escala con el CEO de Google y el CEO se lo aprueba. ¿Por qué? Porque necesito hacer procesamiento en paralelo. Y en ese entonces, y todavía hoy, la manera de hacer procesamiento paralelo era con procesadores de gráficas, los famosos GPUs, que hacía Nvidia y que sigue haciendo Nvidia. Y por eso Nvidia hoy vale lo que vale, ¿no? De hecho, hace unos minutos anunció resultados, ¿no? Entonces, más allá de la historia, esta historia también nos dice qué se necesita para hacer inteligencia artificial. Necesito tres cosas. Necesito data, mucha data. Necesito gente que sepa, en este caso George Hinton, o sea, expertos en inteligencia artificial. Y necesito capacidad de cómputo para poder procesar todos estos grandes algoritmos. Y después retomaré el tema de la capacidad de cómputo un poco más adelante. Ya en el 2015, ya los algoritmos podían detectar imágenes y reconocer imágenes con mayor precisión que un ser humano. ¿Sí? O sea, esto ya ocurría en el 2015, ¿no? GPT-4 tiene 100 trillones de parámetros. Es decir, hace ratito hablábamos los parámetros que necesito para predecir el valor de una casa, ¿no? Metros cuadrados, antigüedad de la casa, en qué vecindario está, etc, etc, ¿no? Necesitaré 3, 4, 5, 10 parámetros para evaluar una casa, ¿no? Entonces, GPT-4 tiene 100 trillones de parámetros, ¿no? Nosotros más o menos, el cerebro humano tiene entre 80 y 100 billones de neuronas que tienen una serie de interconexiones, es decir, una serie de conexiones neuronales que nos da más o menos 100 trillones de sinapsis. Es decir, GPT-4 ya tiene, digamos, la misma capacidad paramétrica, por lo menos, que un cerebro humano, ¿no? Una señal eléctrica en el cerebro se mueve a la velocidad, a un cienavo, caray, aquí se borró, pero a un cienavo de la velocidad que un semiconductor. Es decir, un semiconductor es 100 veces más rápido que una señal eléctrica en el cerebro. Es decir, ya hoy la inteligencia artificial tiene el mismo número de parámetros y opera más rápido que nosotros, ¿no? Si alguien leyera toda su vida se la pasara leyendo, las horas que está despierto, podría consumir 8 billones de palabras. Esa es la cantidad de datos que podría absorber. Bueno, la inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial consumen 8 trillones de palabras en un mes de entrenamiento. Entonces, eso nos da una idea de la capacidad de consumo de datos que el ser humano tiene en términos de entrenarse contra lo que un modelo podría hacer. Bueno, siempre que doy esta plática, sale un tema que quiero como dejarlo a un lado, y es importante dejarlo a un lado para los fines de esta plática, ¿no? Y es, la pregunta creo que mucha gente nos hacemos es, ¿en qué momento la inteligencia artificial va a llegar a la singularidad? La singularidad es un término que se ha acuñado para decir cuándo la inteligencia artificial llegará a los niveles del ser humano y entonces podremos tener inteligencia artificial general. La pregunta es muy compleja y no intento resolverla porque lo que pase cuando eso ocurra tiene implicaciones enormes sobre el futuro de la humanidad y los riesgos de la humanidad y el potencial de la humanidad y se vuelve casi territorio de ciencia ficción, ¿no? En el 2022 le preguntaron a 356 expertos cuándo iba a ocurrir la singularidad. Muchos dijeron nunca, muchos dijeron van a ocurrir en los primeros siguientes 10, 20 años. Elon Musk es uno de los que dice que va a ocurrir en los siguientes 10, 20 años. Hay otros que dicen que nunca. En promedio, la gente, estos expertos
hablaban de más o menos por ahí del 61, del 2061, ¿no? ¿Va a ocurrir? ¿No va a ocurrir? ¿Va a ocurrir en 100 años? ¿Va a ocurrir en 50 años? ¿Va a ocurrir en 10 años? No lo sé. Hay opiniones de expertos que dicen muchas cosas, ¿no? Las implicaciones son gigantescas, pero no quiero entrar en eso, porque estamos ya como en un poco de un territorio entre ciencia ficción, entre tecnología, en especular y todo eso. Si a alguien le interesa el tema, que el tema obviamente es importante, no quiero demeritar el tema, hay un libro que se llama Life 3.0 y es todo un tratado sobre qué pasa si la inteligencia artificial logra llegar a la singularidad, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa el tema, está ese libro, muy buen libro, Life 3.0. Pero no quiero hablar de eso. Hoy lo que quiero hablar es centrarme un poco en lo que la inteligencia artificial puede hacer y los riesgos que ya tiene en los siguientes 5 o 10 años. O sea, no quiero hablar de 50 años, no quiero hablar de 100 años. No porque no sea importante, sino porque entramos a un debate que es muy complicado. Entonces, lo que quiero es centrar los siguientes TED Talks en lo que está ya pasando y en lo que va a pasar en los siguientes 5 o 10 años. Y eso ya no es un tema de especulación, creo que es un tema de lo que está pasando y de lo que va a pasar y cómo tenemos que abordar eso que ya está pasando. Entonces, bueno, siguiente TED Talk. El primer TED Talk fue qué son las tecnologías disruptivas. El segundo TED Talk es qué es la inteligencia artificial, un pequeño resumen de qué es y qué puede hacer. Ahora voy a entrar al tercer TED Talk, que es el potencial, o sea, ¿qué se puede hacer? ¿No? Miren, la inteligencia artificial no es una tecnología del futuro. Es decir, si ustedes están pensando que la inteligencia artificial es una tecnología del futuro, por favor, bórrense ese concepto de sus mentes. La inteligencia artificial es una tecnología del pasado. El futuro ya pasó. El futuro ya pasó. Ya estamos en el futuro. En el 2021, fíjense, en el 2021, hace 4 años, McDonald's ya usaba inteligencia artificial en algunas tiendas piloto para atender a los clientes en sus drive-thrus. Hace 4 años, ¿sí? Ya hoy, pues esto ya no es una cosa del futuro, ya hoy Waymo está operando en algunas ciudades en Estados Unidos. Es decir, ustedes ya pueden bajar la app y pedir un taxi Waymo sin chofer en San Francisco, están extendiéndolo a Austin y a varias ciudades. O sea, esto no es una cosa del futuro. Taxis que se manejen sin chofer no es una cosa del futuro, es una cosa del pasado. Aurora ya está implementando su primera línea de carga en el trayecto Laredo-Dallas sin choferes, ¿no? O sea, no es una cuestión del futuro, es una cuestión del pasado, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que reflexionar. O sea, la inteligencia artificial ya es una tecnología que hoy está aquí, ya es no debemos de hablar de la inteligencia artificial como una tecnología del futuro. Es una tecnología que ya hoy está aquí y está empezando a impactar nuestras vidas, ¿no? Hay diferentes proyecciones alrededor del impacto de la inteligencia artificial. Eh, Cathy Woods es una administradora de fondos de inversión en Wall Street que maneja un fondo de inversión que se llama ARK. Cathy Woods es extremadamente optimista, a mi juicio de más, pero bueno, ella dice que el tamaño económico o el potencial económico de la inteligencia artificial es de 30 trillones de dólares para el 2037. El Internet en el 20 eran 13 trillones, para el 37 proyectan 20. Es decir, imagínense toda la riqueza que ha producido el Internet y Cathy Woods dice, va a ser más que eso, ¿no? Nada más para ponerlo en contexto, la economía mexicana es 1.2 trillones de dólares, entonces estamos hablando como de 20 veces México. Estados Unidos son 23 trillones, entonces estamos hablando como de 1.4 veces la economía de Estados Unidos, ¿no? Repito, Cathy Woods es súper optimista. Hay otras proyecciones, JP Morgan anda sobre 7 trillones, Deloitte andaba sobre 12 trillones.
independientemente de si JP Morgan o si Cathy Woods tiene razón, estamos hablando de un impacto y un potencial económico gigantesco. ¿Sí? Entrenar los modelos, ChatGPT 3 costó como $5 millones. Eh, ARC, Cathy Woods, predice que para el 2030 entrenar un modelo va a costar $30. Entonces, si esto es cierto, imagínense, ¿no? O sea, puedo crear un chorro de modelos y ahorita hablaremos un poco de eso. Eso lo que hace es que si el día de hoy hacer una imagen, vamos a decir, necesito hacer un diseño gráfico de algo y le pago a un ser humano $150 por hacerme un diseño de algo, con AI le pagaría 8 centavos, ¿no? Y estaría listo en menos de un minuto, ¿no? Entonces, hay, hay un potencial económico de lo que se puede hacer enorme, ¿no? ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial? O sea, el día de hoy, ¿a dónde nos está llevando? Bueno, yo creo que lo primero que vamos a ver, o ya estamos empezando a ver, es una inteligencia artificial multimodal. Por ahí Google ya hizo una demo que luego los criticaron porque la demo la había hecho ahí un ser humano y no era realmente la inteligencia artificial, estaba editado, digamos. Pero el día de hoy, si ven los modelos, todos los modelos son texto a texto, o texto a imagen, o texto a video, etcétera. No tenemos todavía un modelo, al menos no hay modelos comerciales que sean multimodales, es decir, que yo pueda sacar mi celular, enseñarle una imagen, estar yo hablando con el modelo, y entonces este modelo recibe información desde la cámara, recibe instrucciones de audio, y él puede estar contestando algo más, ¿no? Ese es un modelo de lenguaje multimodal. Se está trabajando en ello, pero yo creo que es lo siguiente que vamos a ver. Y yo creo que lo siguiente que vamos a ver, ya lo empezamos a ver con la introducción de DeepSeek. Eh, este modelo que tomó por sorpresa a toda la industria, este modelo que crearon los chinos, que es un modelo que si lo ven aquí, tiene un desempeño muy similar a los grandes modelos. Se entrenó con una décima parte del costo. No necesita tantos recursos de computación como los grandes modelos, porque los chinos no podían comprar los últimos procesadores de NVIDIA. Entonces usaron procesadores de más bajo rango, y eso lo que nos dice es cómo se está trabajando en estos nuevos modelos que se llaman SLMs, que son Small Language Models. ¿Por qué estos modelos SLM son tan importantes? Es decir, toda la atención está en los modelos Large Language Models, por supuesto, por lo impresionante de lo que pueden hacer. Pero a mí me parece que lo más interesante va a ser lo que hagan los modelos pequeños. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un modelo pequeño que lo único que va a hacer es detectar cáncer y lo puedo correr en mi celular o en mi PC. O voy a tener un modelo pequeño que lo único que hace es conducir un vehículo y va a correr en un coche. No necesita un centro de cómputo gigantesco. O voy a tener un modelo pequeño que corre en mi celular y es mi secretario. O voy a tener un modelo pequeño que lo único que hace es controlar un tractor para sembrar maíz. Y entonces estos modelos son pequeños, son de aplicación específica y corren, los requerimientos de cómputo son pequeños. Entonces el costo de entrenamiento es menor, el costo de cómputo es menor, etcétera, etcétera. Y yo creo que este ejemplo de DeepSeek es como el primer signo de lo rápido que estos modelos podrán evolucionar en términos de consumir menos recursos y entrenarse más barato, ¿no? Simplemente como comparación, aquí lo ven, los primeros modelos costaron $400 millones, DeepSeek $5 millones, ¿no? Y DeepSeek, eh, ya un modelo con 7 billones de parámetros corre con 16 gigabytes de RAM. O sea, su celular trae más que eso, ¿no? Ya uno de 671 billones, bueno, pues necesita 1.5 gigabytes. Bueno, pues ya una buena PC, un buen servidor ya trae eso, ¿no? Entonces, podemos ver cómo estos modelos eventualmente podrían terminar corriendo en nuestras PCs o en nuestros celulares, ¿no? De acuerdo a AI, DeepSeek tiene 671 billones de parámetros, comparado con ChatGPT 4 que tiene 1.7.
alguien vería esto y diría, oye, pues no, qué chafa DeepSeek, tiene como la mitad. Bueno, lo que es impresionante es que con menos parámetros que requieren menos memoria, menos capacidad de cómputo, menos data de entrenamiento, tenga el desempeño que tiene, porque el desempeño es similar al de ChatGPT utilizando menos recursos, ¿no? Entonces, eso es lo que es impresionante. Y pueden ver el costo de correr 1 millón de tokens. Los tokens son la manera en que cuando yo le pido a la inteligencia artificial o le doy una instrucción, consume tokens, que son tokens de cómputo. Entonces, cuando yo contrato de manera comercial OpenAI o Gemini o lo que sea, pues ellos me cobran por los tokens. Entonces, pueden ver aquí las comparaciones de DeepSeek, ¿no? O sea, cuán barato es DeepSeek, o sea, es mucho más barato. O sea, y eso lo que está haciendo es que mucha gente esté volteando a DeepSeek. Además de que DeepSeek es código abierto, ¿no? Open source. ¿Va a seguir siendo abierto todo el tiempo? No sé, no sé. Ese es un riesgo de usar DeepSeek, pero bueno, nos dice hacia dónde va, ¿no? Eh, Llama o Llama, que es el otro que es open source, que es de Facebook, de Meta, también es bastante eficiente, pero no tanto como DeepSeek, ¿no? Bueno, ese fue el tercer TED Talk. Ahora vayamos al cuarto TED Talk, ¿no? Efectos secundarios, ¿no? Y otra vez, lo que voy a decir ahora son efectos secundarios en un horizonte de tiempo cercano. O sea, no voy a hablar de efectos secundarios en 100 años, es decir, si los robots van a tomar control del mundo y vamos a terminar en algo como Terminator, ¿no? O si vamos a terminar en algo como La Matriz, ¿no? Entonces, no quiero irme tan lejos. Con gusto podemos tener esa conversación, podemos organizar una charla y hablar de eso. Pero hoy quiero enfocarme en el riesgo o en los riesgos, algunos de los riesgos, en los siguientes 5 o 10 años, ¿no? En el futuro que ya podemos vislumbrar. Y la primera pregunta que voy a hacer es si ustedes creen que ustedes, y digo ustedes a título personal, deberían de involucrarse en las conversaciones de la regulación de AI, ¿no? Es una pregunta abierta, cada uno de ustedes tendrá una respuesta para ustedes mismos, si es algo que a ustedes les compete o no. Voy a decir unas cosas y ya después se reharán la misma pregunta. Empecemos con desempleo y desigualdad, ¿no? En Estados Unidos se estima que hay 3 millones de choferes de camión. Y se estima que la inteligencia artificial lo reemplazará a una velocidad de 300,000 por año. Es decir, en 10 años, 3 millones de familias se van a quedar sin trabajo. ¿Qué van a hacer? ¿No? Ahora, lo que es bien interesante de las tecnologías disruptivas es que la cantidad de trabajos que destruyen es menor que la cantidad de trabajos que crean. El World Economic Forum predice que la inteligencia artificial y estas tecnologías van a destruir 92 millones de trabajos, pero van a crear 170. Ahora, esto no es algo nuevo, esto ya pasó. Es decir, cuando Ford introdujo los coches, mucha gente que hacía carretas, que bañaba caballos, se quedó sin trabajo, ¿sí? Y la cantidad de trabajos que la industria automotriz creó es mayor que la cantidad de trabajos que destruyó, ¿sí? En 1900, 40% de la población de Estados Unidos trabajaba en trabajos agrícolas. Para el 2016 solo el 1%, es decir, la automatización, la mecanización del campo, pues hizo que mucha gente se quedara sin trabajo, ¿no? Pero la cantidad de trabajos que se crean es mayor. O sea, Facebook en el 2017 contrató 15,000 gentes para patrullar sus algoritmos. MBH, una compañía china, contrató 300,000 gentes para entrenar a sus algoritmos. Ahora, si bien esto ya ha pasado, hay una cosa que es diferente esta vez, y es, mi- si mi abuelo era un sastre, eh, él aprendió a ser sastre y lo que aprendió le alcanzó para resolver sus necesidades económicas familiares a lo largo de su vida, y cuando los sastres se volvieron obsoletos, pues ya fueron sus hijos los que tuvieron que hacer algo más y aprendieron otro oficio.
Eso no está pasando hoy. Es decir, lo que nuestros hijos y nuestros nietos aprendan en la universidad, en el ITESO, no les va a alcanzar para resolver sus problemas económicos familiares durante su vida productiva. Porque esto se está moviendo tan rápido que tengo que reaprender, porque la cantidad de trabajos que se destruyen ahora ocurre mucho más rápido. Y entonces lo que significa eso es que la industria se tiene que convertir en la universidad 2.0, porque lo que hoy sabe la gente, en 5 años ya no le sirve. Y entonces el gran reto que tiene ahora la industria es cómo se convierte en la universidad 2.0 y cómo también las universidades se integran a la industria para reentrenar a sus egresados, porque lo que aprendieron en la universidad ya no les va a alcanzar. Entonces tenemos un tema de cómo reentrenamos a estos 3 millones de choferes. Desigualdad. Mi familia es de los Altos, mi mamá es de los Altos de Jalisco, de la Capilla de Guadalupe, ¿no? En la capilla había, cuando yo era niño, el riquito del pueblo, el que tenía la miscelánea y que vendía, pues ya saben, todo, ¿no? O sea, la tienda que ahí venden abarrotes y ropa y todo, ¿no? Y tenía empleados y él ganaba 10 veces más con sus empleados. Y había un riquito del pueblo en la capilla, en Tepatitlán, en Zapotlanejo, en Arandas, en todos los pueblos, ¿no? Pero la tecnología habilitó que haya un rico. Se llama Jeff Bezos y es dueño de Amazon. Y la distancia entre Jeff Bezos y sus empleados no son 10 veces, es 1 millón de veces. Entonces la tecnología lo que ha hecho es ha acelerado y ha potenciado la desigualdad. Se estima que para el 2050 el 1% de la población controle el 40% de la riqueza. Entonces la tecnología está habilitando una desigualdad que antes no ocurría, o que si ocurría, no ocurría a la velocidad y en el tamaño que hoy está ocurriendo, ¿no? Cuando yo salí del ITESO, la diferencia salarial entre un egresado del ITESO y alguien que no había estudiado universidad era 7.5 veces en Estados Unidos, por lo menos, ¿no? El día de hoy es 11.1 veces. Es decir, lo que se llama la brecha digital está acrecentando la desigualdad. Entonces, hay un potencial enorme de creación de riqueza, enorme, como nunca lo había habido en la economía. Pero requiere gente preparada. Entonces, ¿cómo vamos a entrenar a toda esta gente para que tenga acceso a toda esta riqueza que se está generando? Porque si no, lo que vamos a terminar es con una cosa que se llama the barbell economy. En 1970, el 38% de la gente en Estados Unidos pertenecía a clase media. Y ahora en el 2021, conforme los ricos se han vuelto más ricos y los pobres más pobres, solo el 23% de la gente es clase media. Y es por esta brecha que la tecnología ha incrementado. Entonces, tenemos que, y la inteligencia artificial lo que va a hacer es va a acelerar esto todavía más. Salud mental. A ver, yo llevo años en el ITESO y en otras universidades dando clases de innovación, ¿sí? Y una de las cosas que yo enseño y que ahora tengo que repensar es que a la gente que damos clases de innovación y que vivimos en la industria de la tecnología, se nos enseña que hay que movernos rápido y por romper cosas. Ese es el moto de Mark Zuckerberg en Facebook, ¿sí? O hablando en lenguaje coloquial, como diría mi mamá, echando a perder se aprende, ¿no? Y eso nos lo enseñaron, eso nos dicen que se necesita para innovar, tenemos que echar a perder y pues intentarle nuevo y todo eso. Pero lo que nunca nadie nos dijo es que lo que estábamos echando a perder era la salud mental de las adolescentes. O sea, Instagram y Facebook y las redes sociales ha causado problemas psicológicos en las y los adolescentes del mundo. Entonces, tenemos que repensar esto de movámonos rápido con la tecnología, ¿no? El 53% de los niños en Estados Unidos para la edad de 11 años ya tienen un celular. Cuando doy esta plática, de repente tengo mamás que me preguntan, ¿debería de darle un celular a mi hijo? Y siempre les contesto, esa es la pregunta equivocada. No es
tu hijo debería de tener un celular. La pregunta es, ¿a qué edad debería tu hijo verte a ti con un celular? Hay un estudio que dice que las mamás ahora cuando alimentan a sus bebés, ya sea biberón o pecho, ahora están bien, que en promedio se tarda 20 minutos en alimentar a un bebé, ahora están viendo el celular, ya no están viendo el bebé. Y hay estudios que muestran que la afirmación digamos, de quiénes somos se da por primera vez cuando nuestra mamá nos ve. Si nuestra mamá, ni siquiera nuestra mamá nos ve, o sea, eso significa que no le importa a nadie. Entonces, el tema no es a qué edad un niño tiene un celular. La pregunta es a qué edad la mamá del el niño debería de ver a su mamá con un celular. Porque si está con el celular la mamá, al niño ni lo pela, ¿no? Entonces, la autoestima de estos bebés se ve impactada, ¿no? 50% de los niños de 8 a 16 años tienen acceso a pornografía. 27% del tráfico de Internet es pornografía. Más que Facebook, más que Netflix y más que Amazon juntos. La inteligencia artificial, si el día de hoy hacer una película porno triple X me cuesta $20,000, con inteligencia artificial me va a costar $20. Imagínense lo que eso va a pasar. COVID fue terrible. O sea, los chavitos de 15 a 16 años, antes de COVID, 22% tenían acceso a pornografía. Después de COVID, 79%. De 13 a 14, el 16%. Después de COVID, 66%. De 11 a 12, 8%. Después de COVID, 51%. Y la inteligencia artificial, si logra producir pornografía a costo casi cero y distribuirla, imagínense. Ansiedad. A partir de que se adoptó los smartphones, vean lo que pasó con los niveles de ansiedad. El ciberbullying, los niveles de ciberbullying en adolescentes, el acceso a contenido sexual, los niveles de suicidios. 1.1 millones de niños fueron en el 2015 al emergency room por intento de suicidio. Algunos, como pueden ver en esta pantalla, se han suicidado porque les hacían bullying en la escuela. Hay un caso por ahí, creo que hay un par de casos, uno de ellos en España muy sonado, en el que unos chavos tomaron fotos de sus compañeras y luego con inteligencia artificial generaron imágenes de desnudos de las compañeras. Y aquí lo pueden ver, también pasó en Nueva Jersey en el 2023. ¿Es la pornografía hecha por AI mejor o peor? Yo no voy a contestar, les hago la pregunta. Es decir, porque ahora ya no estoy usando personas, entonces alguien podría argumentar que ya no se está haciendo trata de personas o abusando de las personas, pero, pero se va a abaratar enormemente, ¿no? Y la pornografía infantil generada por inteligencia artificial, no hay legislación en el mundo. O sea, ¿está bien o está mal? Repito la pregunta que hacía hace un rato. ¿Deberían ustedes preocuparse y estar involucrados en las regulaciones de inteligencia artificial? No lo sé, ustedes tendrán su respuesta. Pero también les hago la pregunta es, ¿debería regularse la pornografía infantil hecha por inteligencia artificial? El día de hoy no está regulado, excepto en el Reino Unido. Biases. Si yo empiezo a usar algoritmos de AI, vamos a decir, para contratar gente o para seleccionar alumnos a la universidad, ¿no? Un estudio con 5,100 imágenes, eh, o más bien, un algoritmo de AI que procesó 5,100 imágenes, cuando le dijeron que generara fotos de un CEO, esto fue lo que generó. ¿Cuánta gente de color ven? ¿Cuántas mujeres ven? Cuando le dijeron que generara imágenes de un lavaplatos, ¿cuántos rubios de ojos azules ven? Cuando le dijeron que generara trabajadores de McDonald's, ¿cuántos rubios de ojos azules ven?
Cuando le dijeron que generara imágenes de gente que esté en la cárcel, de traficantes de droga o de terroristas, la distribución del color de piel es mayormente sesgada en una dirección, ¿no? Tenemos que empezar a regular esto, ¿no? La Comunidad Europea ya prohibió el uso de la inteligencia artificial para fines policiales, ¿no? Para empezar a detener gente, imagínense, ¿no? Porque pues hay unos biases enormes, ¿no? Privacidad. Para el 2019 China ya tenía 200 millones de cámaras observando a sus ciudadanos. O sea, 1984 ya empieza a ser una realidad, ¿no? Y la pregunta es, ¿está bien o está mal? O sea, nos preocupa que nos vigilen y que sepan dónde estamos todo el tiempo y quiénes somos, sí o no. Relaciones. Hay un estudio de Kosinski que dice que con 10 likes un modelo nos conoce mejor que un colega, 70 likes mejor que un amigo, 150 likes mejor que un miembro de la familia, 300 likes mejor que nuestro o nuestra eh, eh, significant other. Eh, yo no sé ustedes, ¿no? Pero a mí me parece que decidir es parte de quienes somos. Y una de las decisiones más importantes que el ser humano toma, me parece, es con quién forma pareja. Pero, pero si la inteligencia artificial me conoce mejor que los demás me conocen y la inteligencia artificial conoce mejor a los que me rodean que yo los conozco, ¿quién mejor para decirme con quién formar pareja que la inteligencia artificial? Y si la inteligencia artificial me dice con quién voy a formar pareja, ¿significa eso que soy menos humano? O sea, ¿me vuelve eso menos humano? 70% de las parejas heterosexuales se conocen en línea. Ya el 25% de las parejas, perdón, homosexuales 70% en línea, heterosexuales el 20 y algo por ciento, 24, 25%. Es decir, ya hay un algoritmo que les dice, pues, conoce a fulano o cásate con fulano, ¿no? Nos vuelve esto menos humanos, o sea, o no. O sea, el que la inteligencia artificial decida por nosotros nos quita humanidad. Democracia. Christopher Wiley, que trabajaba en Cambridge Analytica, mostró cómo desarrollaron un modelo que utilizaba 5 parámetros, fíjense, 5 parámetros, ya no hablemos de los trillones de parámetros, 5 parámetros que se entrenaron con 320,000 votantes, que se extrajo su información de Facebook, y con ellos se cree fueron clave para influenciar la elección la primera vez que Trump ganó. Entonces, si yo tengo dinero para entrenar algoritmos que puedan influenciar una elección, luego entonces la gente que tenga dinero puede decidir quién va a ser el ganador en una democracia. Las mentiras vuelan y la verdad viene renqueando detrás de ello. Y eso es una realidad, ¿no? O sea, cuando yo veo dos noticias, una que dice, el príncipe Carlos tiene un amante, y tengo otra noticia que dice, el príncipe Carlos fue a trabajar con unas personas que están trabajando en el cáncer y que están cerca de encontrar la cura. ¿Cuál de las dos noticias le voy a dar forward a mis amigos? La que es sensacionalista. Y entonces eso lo que hace es que todas estas noticias, fake news, se propaguen más rápido que las verdaderas o que las buenas, ¿no? Vivimos en una etapa, estamos viviendo una etapa de posverdad, ¿no? ¿Qué hace más dinero que el béisbol y las películas? Los slot machines de Las Vegas. Sus celulares son slot machines capturando su atención. Pues eso es lo que buscan. La pregunta es, ¿la tecnología quiere mejorar su vida o quiere controlar su vida? Hablaba yo de cómo la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva fundacional. Eh, y les he puesto algunos ejemplos de los riesgos. Y puedo pasar toda la tabla hablando de más riesgos y más implicaciones y todo esto. Pero lo que quería es como darles una probada, ¿no? ¿Significa eso que deberíamos de prohibir la inteligencia artificial? No, yo soy un creyente de la tecnología. Yo creo que la tecnología es buena. Yo creo que
Es más, soy optimista y emocionado con todo el potencial, ¿no? O sea, añoro que ya llegue un carro que se maneje solo y que me lleve a Tapalpa sin que yo tenga que manejar. Sobre todo porque ya me estuve volviendo viejo, ¿no? Añoro con tener robots que me cuiden, ¿no? Para no causar una carga en mis hijos o en mis nietos, ¿no? Entonces, yo soy un optimista del futuro. Pero, pero cuando vemos el auto causa 42,000 muertes, ¿no? Ya causaba en el 2021. ¿Significa eso que deberíamos de prohibir el auto porque causa un chorro de muertes? No, 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 no. O sea, lo mismo pasa con la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial es más parecido que la energía nuclear que el auto. Es decir, tenemos que voltear a ver cómo hemos regulado la energía nuclear para empezar a discutir cómo vamos a regular la inteligencia artificial. Es decir, de la misma manera que regulamos el auto, o sea, si se fijan, el auto tiene una serie de regulaciones, construimos carreteras, semáforos, para que alguien maneje le tengo que dar una licencia y tiene que ir primero a aprender a manejar, y si te pasas un alto hay una multa, es decir, hay toda una legislación, una normatividad, hay educación, hay licencias. Entonces, todo este marco que existe en el auto, pues tiene que haber en la inteligencia artificial de alguna manera. Ahora, en realidad, repito, la inteligencia artificial se parece más a la energía nuclear. Entonces tenemos que voltear a ver cómo hemos acotado y regulado la energía nuclear, ¿no? Que puede producir bombas y puede destruir, pues puede destruir a la humanidad, ¿no? Y ya lo empezamos a ver, o sea, la Comunidad Europea pasó su primer legislación en el 2024, eh, ya, ¿no? Ricardo Monreal hizo o lanzó la primera iniciativa en México para regular inteligencia artificial, ¿no? Entonces ya empezamos a ver eso, ¿no? Pero ciertamente para mí la gran preocupación no es que terminemos en un mundo como el de George Orwell de 1984. Para mí la gran preocupación es que terminemos en un mundo, en un Brave New World como el de Huxley. Y eso me preocupa mucho. Y como diría R.E.M., los que son como de mi edad se acordarán de R.E.M. que decía, It's the end of the world as we know it. Y la pregunta es, ¿and I feel fine? Realmente creo que la era de AI está llena de oportunidades, pero también de responsabilidades, como lo dijo Bill Gates, ¿no? Los he paseado por un roller coaster hecho con inteligencia artificial, con DALI, eh, que los subí y los bajé y bueno, me imagino que tendrán una serie de emociones, algo espero, mezcladas, ¿no? Como lo leyeron cuando me presentaron, soy profesor de ITESO y de Portland State y de otras universidades, y no puedo terminar una plática sin no dejar tarea, ¿no? O sea, tengo que siempre dejar tarea. Entonces, ahorita es cuando sacan su celular y le toman una foto a la pantalla, y aquí les dejo de tarea una serie de películas documentales para que tengan en qué pensar, ¿no? Sobre redes sociales, sobre el genoma. El genoma me preocupa tanto o más que la inteligencia artificial. Eh, sobre ciberseguridad, que es otro tema del que no hablé, pero que es preocupante, sobre los robots, sobre el calentamiento global, etcétera, etcétera. O sea, creo que nunca la humanidad había vivido tantas tecnologías disruptivas al mismo tiempo con la capacidad de impacto que éstas tienen. El genoma, inteligencia artificial, eh, energía renovables, viajes espaciales, quantum computing, etcétera. Pues con eso agradezco la invitación, agradezco a los que asistieron por su tiempo. Eh, Simplemente una frase para cerrar. Siempre sobreestimamos el impacto de la tecnología en el corto plazo, pero lo subestimamos en el largo plazo. Es una cosa que se conoce como la ley de Amara, eh, un profesor de Stanford. Y quiero cerrar con un mensaje optimista. La patente 5.959.945 es una patente que, si la leen, describe todo lo que hace un iPod, un iPod, un iPod, música digital, almacenamiento, transmisión, venta, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta patente que describe todo lo que hace un iPod
es de 1997, 2 años antes de que saliera el iPod al mercado, y es de un ingeniero de Guadalajara. ¿Ya? Lo que quiero decir con eso es que en la región hay talento tan fregón como Steve Jobs. Entonces, el potencial y los retos y el talento que hay en la región es enorme, tenemos que aprovechar. Y con eso cierro. Gracias y no sé si hay preguntas y respuestas, ahora sí que dejo de compartir, los organizadores eh, nos dirán qué sigue. Muy bien. Agradecemos al doctor Guillermín por compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. A partir de este momento, queda abierto el espacio y los micrófonos para que puedan realizar sus preguntas. Favor de levantar la mano para que uno de los organizadores se acerque y proporcione un micrófono. También tendremos a nuestros participantes en línea, donde ahorita Joel nos leerá la primera pregunta. Buenas tardes a todos. Preguntan acá, Gustavo, ¿qué hay de la seguridad informática en inteligencia artificial? ¿Qué tan protegidas están estas implementaciones de inteligencia artificial en la vida diaria como autos sin conductor, hackers o cualquier ataque? A ver, la pregunta tiene creo como dos aristas, al menos así lo leo yo. A ver, hay un libro, no sé quién preguntó, pero le voy a recomendar un libro. Otra vez, los maestros, nuestro trabajo es dejar tarea. Hay un libro que se llama This is How the World Ends. This is How They Tell Me the World Ends. Perdón, es que estoy bolseando aquí a mi libro para ver cómo se llama. Y que narra, que dice que el riesgo más grande que enfrenta la humanidad es cybersecurity, porque dice que lo que puede pasar es que un hacker hackee las armas nucleares y las detone, ¿no? Entonces yo creo que ciberseguridad no lo puse en mi lista, pero es uno de los riesgos más grandes que hoy la humanidad vive. Y AI obviamente lo agrava, ¿no? Porque pues con AI puedo hacer más código y puedo preguntarle cómo hackear y todo esto, ¿no? Entonces, ese es como una arista de la pregunta. Y es muy preocupante. La pregunta tiene una segunda arista porque luego hablaron de vehículos que se manejan solos y de nuestra data, ¿no? Sí, o sea, hay otra arista que tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de vehículos que se manejan solos, bueno, los vehículos que se manejan solos el día de hoy ya son más seguros que un ser humano. Un ser humano tiene 2 ojos, un vehículo tiene 8 cámaras, pues ellos ven más que nosotros vemos, ¿no? Entonces, la parte de los vehículos me preocupa menos. La parte de nuestra data, pues es todo un tema. O sea, yo lo que les diría es no den data personal o de su empresa a modelos públicos porque esa data se vuelve pública en el momento en que están entrenando algoritmos. Eso sí es un hecho. Si van a utilizar data confidencial, tienen que tener modelos que corren es decir, que la data que usan se queda dentro del modelo. Entonces, por ejemplo, en HP nosotros tenemos modelos que la data que se les alimenta solo se utiliza internamente, no sale fuera de la empresa. Entonces, ahí la pregunta tenía como dos aristas, no sé exactamente cuál contesté bien, pero bueno, ahí está la respuesta. Tenemos otra de Viviana Paredes y dice, ¿qué oportunidades hay para la democracia cuando los dueños de la tecnología son los que pueden determinar los gobiernos, como antes los nobles o los petroleros? Sí, o sea, yo creo que, a ver, el AI con su capacidad de influencia, a quien controle estos algoritmos podrá influenciar las democracias y eso presenta un riesgo grande, ¿no? Creo que lo vimos con Trump, con esto de Cambridge Analytica en el primer término. Creo que seguimos viendo hoy, digo, cualquiera de ustedes que entre a cualquier periódico va a ver la cantidad de bots que hay alrededor de los artículos y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que es responsabilidad de los ciudadanos el tratar de defender la democracia en el sentido de ser conscientes de todo esto, esa es una. Yo creo que también influenciar legislaciones alrededor de la democracia. Nada menos hoy leía un artículo alrededor de la pregunta que hizo una declaración Bezos. Bezos compró el Washington Post, ¿no?
y hizo una declaración alrededor de cómo Bezos quiere defender el free speech, ¿no? Pero, cuando hablan de free speech se refieren a su free speech, ¿no? Entonces también cómo hacemos para que no haya solamente la voz de estos grandes capitales. Ahora, del lado positivo lo que yo diría es que la tecnología le ha dado una voz a todos los individuos. Y eso no existía en la edad de los nobles, como hablaban, como el ejemplo de la pregunta lo hace, ¿no? Entonces, ahora un individuo puede poner su podcast, puede poner su portal de noticias, puede desde un celular, ¿no? Puede tomar videos y volverlos virales en Instagram y entonces también la tecnología ha empoderado a los individuos. Entonces, yo creo que no es blanco y negro, es una escala de grises donde la tecnología concentra poder en algunos, pero también la distribuye en muchos. Y eso antes no se podía, ¿no? Y podemos, por ejemplo, ver la revolución esta en Egipto, ¿no? ¿Cómo le llaman? La primavera egipcia, donde se coordinaron todo por Facebook, ¿no? Y todo esto, ¿no? Podemos ver cómo Starlink está siendo usado en Ucrania para poder tener comunicaciones sin que haya interrupción por parte de los rusos. Entonces, yo diría, no es blanco y negro, son escalas de grises y hay pros y hay contras. Entonces, como sociedad lo que tenemos que hacer es asegurarnos que los pros sobrepasen a los contras, ¿no? Pero bueno, no es una tarea fácil y por eso creo que es un tema en el que todos tenemos que entender e involucrarnos con este tema de la inteligencia artificial. Eh, no es un tema ajeno y eso espero que sea como parte del mensaje de hoy, ¿no? Una más, Gustavo. Pregunta Échale. Marco Beltrán. ¿Crees que llegue el momento en que la inteligencia artificial desarrolle un lenguaje propio para dejar fuera la influencia humana y empezar a tomar decisiones con autonomía? Bueno, o sea, ese fue el slide que mostré por ahí en que les decía, a ver, quiero dejar este tema fuera de la mesa porque ese es un tema muy controvertido, que es cuándo podrá la inteligencia artificial llegar a la singularidad y si es así, ¿cuándo? ¿No? Entonces mostré ahí el slide en el que creo que lo que dice es, la mitad de los expertos decían que por ahí del 2061, muchos decían que no, ni en los siguientes 100 años. Elon Musk dice que en la siguiente década. Eh, no sé, yo honestamente no tengo una opinión fuerte. Lo que sí sé es que el día que eso pase, las repercusiones son de ciencia ficción, ¿no? No sé, no sé. Y digo, la pregunta es, ¿será la inteligencia artificial consciente? Esa es la pregunta y entonces tenemos que preguntarnos qué significa ser conscientes, ¿no? Y también hay toda una discusión alrededor de qué significa la conciencia, ¿no? Pero ya estamos hablando un poquito como ahora sí que en el límite de las discusiones de la inteligencia artificial. Me parece muy buena la pregunta, pero yo creo que es un poquito más sano y saludable y práctico preocuparnos por lo que ya está pasando y va a pasar en los siguientes 10 años. No quiero decir que la pregunta no es importante. Es más, alguien podría argumentar que es más importante ¿no? Porque el impacto realmente va a ser gigantesco. Pero me parece que la pregunta el día de hoy es tan difícil de contestar que mejor preocupémonos con lo que sí sabemos los siguientes 5 o 10 años, ¿no? Y centremos la atención en cómo legislamos, cómo controlamos, cómo regulamos, cómo entrenamos, qué hacemos con nuestros hijos, qué hacemos con los gobiernos, qué hacemos con las redes sociales, qué hacemos con los robots, qué hacemos con la gente que se queda sin empleo, qué hacemos con las estrategias fiscales. ¿Deberían los robots pagar impuestos para esta gente que se queda desempleada, reentrenarla? O sea, hay una serie de temas que son en los siguientes 5 o 10 años, ¿no? Más allá de, ¿será el AI consciente? ¿Llegaremos a la singularidad y todo esto, ¿no? No quiero otra vez eh, minimizar la pregunta. La pregunta es muy importante. Nada más digo, creo que es más práctico y mejor uso de nuestro tiempo y energía preocuparnos en los siguientes 5 o 10 años, creo yo.